Crónicas de un maestro rural, historias y relatos de nuestra educación pública. En esta ocasión, el encuentro con Limber Santos es a mayor distancia en el tiempo, no, tal vez no en la distancia física. Y nos va a hablar de algo muy caro. Nosotros venimos justamente de algunos eventos en el ámbito de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Se cumplió el Día del Periodista, el cumpleaños de Julio Castro, una vez más, pero en este caso justamente en su perfil de periodista destacado. Limber, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Álvaro. Un gusto estar nuevamente aquí en la columna de cada 15 días. Y sí, efectivamente, el Día del Periodista del pasado jueves nos motiva a volver a Julio Castro, pero en su otra faceta. Siempre hablamos de Julio Castro, pedagogo, maestro, el maestro Julio Castro. Y hoy queremos hablar del periodista Julio Castro. Creo que ambos roles no se pueden separar porque él supo conjugar ese doble perfil en su vida cotidiana, desde la lucha por los derechos humanos, por la defensa de los pueblos en América Latina, y creo que eso lo hizo desde el mundo de la educación, como maestro de a pie, pero Mm. también y sobre todo desde el semanario Marcha, con el cual estuvo involucrado desde su creación en el año 1939 hasta su clausura por la dictadura en el año 1974. Mm. Antes había trabajado en algún otro medio de prensa, pero sin duda la identificación de Castro con Marcha es inmediata, porque cualquier ejemplar de Marcha que podamos tomar dentro de esa larga trayectoria del semanario, siempre vamos a ver la figura de Julio Castro como redactor de artículos, como redactor responsable o como secretario de redacción, es decir, cumpliendo distintos roles, pero siempre roles de relevancia, incluso cuando no estaba en el país. En épocas donde Julio Castro estaba en los países andinos o trabajando con responsabilidades vinculadas con educación, se constituía en el corresponsal de Marcha en asuntos de política internacional y se volvía, parecía un experto en política internacional, sobre todo contra el imperialismo norteamericano en los países andinos y contra las dictaduras en América Latina, y ese era un tema recurrente en sus columnas en Marcha, pero cuando estaba en el país, así como podemos encontrar muchos artículos que refieren a su tema, el de la educación, también podemos encontrar artículos que tienen que ver con la sociedad, con la política y con la economía. Sin ser Julio Castro economista, yo siempre digo que hacía análisis económicos que tenían que ver con análisis estructurales de la economía, con la política económica en general, sobre todo en la época de crisis, sobre todo a partir de mediados de los 60 y comienzos de los 70, donde lo económico empezaba a ser titulares en los diarios porque generaba una preocupación en la vida corriente y tenía una habilidad para hacer esos análisis estructurales, pero ubicado en la cola del ama de casa en la carnicería. Es decir, esa idea de hablar desde la calle y desde los problemas cotidianos. Esa era una habilidad que tenía el canario, como le decían sus amigos, muy particular, el de ubicarse en la cotidiana. Y hay alguna faceta dentro del periodismo que es, bueno, llama la atención. La Mar en Coche era una pequeña sección en Marcha que también escribía, la mayor parte de las veces sin firmar, pero sabemos que era Julio Castro quien llevaba adelante esa sección, donde había mucha beta de humor. Era un gran humorista, era una analista del mundo cotidiano también desde el humor, y creo que eso pinta una figura desde el periodismo multifacética, muy seria, muy también aguerrida y muy militante desde su lugar. Hace algún tiempo, en este libro, Palabras de Julio, habíamos hecho una recopilación de textos diversos y nos encontramos repasando esos textos que cuando son textos estrictamente periodísticos, hablan algunos de política, economía y sociedad, otros de las crónicas económicas de a pie,
pero también contra el imperio, contra las dictaduras y a favor de los pueblos de abajo, como él le decía, en América Latina, en esto de el poder recorrer justamente el continente y traernos, en aquel tiempo, que quizá no era tan fácil como ahora, de primera mano, digamos, crónicas de cómo vivían los pueblos en América Latina. Pero los oyentes más veteranos recordarán hacia el año 1972 la famosa veda de la carne, aquella medida del gobierno que implicaba un desabastecimiento interno de la carne por una necesidad de exportar un producto tan propio de la industria nacional. Y él analiza en sucesivos artículos de Marcha esto de la veda de la carne, y podemos, para que vean cómo escribía Castro en Marcha, ver un artículo del 23 de junio del año 1972 que se llama La dificultad de comer, y Julio Castro comienza el artículo diciendo: se aproxima el comienzo de la veda y paralelamente aumentan las preocupaciones y las promesas. Las amas de casa y toda la red de intereses vinculadas al abasto de carnes mantienen una angustiosa expectativa. Mientras el sector oficial y sus portavoces tratan de endulzar la medida, proclamando la imperiosa necesidad de dólares que la impuso y los recursos puestos en juego para sustituir al bocado prohibido. Y días después, ya con la veda en marcha, él analiza esta paradoja de un país productor de carne que tenía a sus habitantes sin la posibilidad de acceder fácilmente al producto. Y dice: los países que mantienen una economía sana, por lo menos relativamente equilibrada, exportan sus excedentes. Nosotros, en cambio, exportamos lo que necesitamos para comer. El gobierno heredó un sistema desquiciado de cuyo descalabro el equipo gobernante es una buena parte responsable. Y en vez de poner en orden la economía interna para impulsar después la expansión al exterior, hizo lo contrario. Los resultados los padecemos todos. Y ahí hay un análisis de una veda del tipo de la impuesta, requiere por lo menos años para planificarla y hacerla posible, con medidas que sirvan del incentivo para modificar y fomentar algunos tipos de producción, que en la comercialización y procesamiento elimine los monopolios, que dé seguridades de precio y mercado a los pequeños productores de granja, que los ayude económica y técnicamente, que solucione el problema de los transportes, pero nada de eso se hizo y así estamos, sin cuarteadores, en medio del pantano. Bueno, esta cuestión del análisis estructural mezclado por la peripecia cotidiana, esto de escribir temas económicos de la economía de a pie, digamos, la de la calle, la de la vida cotidiana, la del mundo corriente. Y es interesante porque esta forma de escribir de Julio Castro, a veces mezclada con vetas de humor y por la anécdota, muy desde lo personal, era una característica de su pluma en el semanario. Y mucho antes de esta década de los años 70, que además es los años de la clausura de Marcha en el 74 y de su propia desaparición el 1 de agosto de 1977, muchísimo antes en su extensísima trayectoria, en los años 40 va a América Central y va a un país que vale la pena mencionar, sobre todo cuando hablamos del periodo de guerra y de la paz, y de la búsqueda de la paz mundial, como es Costa Rica. Él se vuelve un admirador de un país centroamericano como Costa Rica, que lo ve en cierto modo parecido al Uruguay en cuanto a la cercanía, en cuanto al tamaño, a la peticez, decía Julio Castro, la peticez del Uruguay, que era también la de Costa Rica en América Central, pero sobre todo porque se compartían algunos indicadores socioeconómicos, dentro del contexto latinoamericano, y algo que tenía que ver con esa cercanía y con esa sencillez. Y él decía: cuando recorro América Latina, muchas veces me preguntan por el Uruguay, me preguntan cómo es el Uruguay. Entonces él, desde La Mar en Coche, esa sección casi de humor en Marcha, decía: muchas veces me preguntan cómo es Uruguay. Yo daba versiones sintéticas y panorámicas. El Uruguay es chiquito, planito, verdecito, suavecito. Uno le pasa la mano por arriba y parece terciopelo. Y tiene playas y vacas y ovejas.
etc. Esa descripción del Uruguay, que da cuenta del Uruguay suavemente ondulado, que uno le pasa la mano por arriba y parece de terciopelo, es una maravilla, porque también al lenguaje de la crónica periodística le mete poesía, le mete, digamos, una mezcla de humor para matizar un lenguaje que por otros momentos se volvía críticamente muy duro, sobre todo con las decisiones políticas. Y justamente en Costa Rica, él va a visitar al presidente, a Teodoro Picado, y esto ocurre en el año 1946. Y él recuerda que llega y junto con el ministro de Instrucción Pública de Costa Rica, con quienes se conocían por el mundo de la educación, va a visitar al presidente en la Casa Presidencial en San José de Costa Rica. Y él describe en una crónica: cuando estuvimos en Costa Rica en el año 1946, visitamos acompañado del ministro de Instrucción Pública la Casa Presidencial de don Teodoro Picado. Llegamos y el ministro preguntó al portero: ¿está don Teodoro? A lo que el portero contestó simplemente: no, don Hernán, salió y no sé a dónde. A nuestro pedido, el ministro don Hernán Zamora nos llevó al despacho presidencial, un despacho corriente de 5x3, con un escritorio lleno de papeles, en el que, recuerdo, había un manojo grande de hojas de tabaco y algunas otras muestras de producción agrícola. Nos pareció que toda la presidencia se reducía a aquel escritorio y a una salita de espera que con él se comunicaba. Después, Castro recordaría: vino el presidente con una chismosa en la mano de hacer los mandados y allí nos reunimos con él. Toda similitud con la vida de un presidente nuestro como José Pepe Mujica no es casual, y no sería casual para Castro eso de el poder en el llano y el poder vinculado con esta cercanía y con esta sencillez que Castro capturaba muy bien. Pero creo que en estos años 40, cuando Costa Rica decide finalmente eliminar las Fuerzas Armadas y constituirse en un país sin Fuerzas Armadas, como es hasta el día de hoy, era algo altamente valorado por Castro y varias veces mencionado en sus crónicas. De hecho, en relación a otro presidente, Odilio Ulate, más adelante, dice: Don Otilio Ulate es Costa Rica. Así es, desaprensiva, sin complicaciones, sin sueños de grandeza. Tenemos un país pequeño para nosotros, dicen los ticos, y tratan que así sea. Pequeño pueblo donde cada uno pueda decir lo que quiera, es ejemplar hasta en sus héroes. Juan Santamaría, el héroe nacional, dice Castro, fue un modesto muchacho de Alajuela allí donde está el aeropuerto de San José, a las afueras de San José de Costa Rica, que en la guerra contra el filibustero Walker, cuando se pidió un voluntario para una misión suicida, prender fuego a un reducto enemigo, dio un paso al frente y dijo simplemente: yo voy, y cuiden de mi madre. Y a costa de su vida cumplió con la misión encomendada. En este mundo superatómico, y esto lo escribe en febrero de 1950, donde los grandes quieren ser más grandes y los pequeños, por lo menos, los imitan en boato y actitudes, no deja de ser saludable detenerse para valorar los ejemplares virtudes de un pueblo modesto y sencillo, cuyos gobernantes no alientan sueños de grandeza. Ese era el tipo de análisis internacional que, desde lo personal, desde la propia vivencia en sus recorridas, hacía Julio Castro cuando escribía En Marcha. Por eso digo que hay allí, en las crónicas periodísticas de Castro, esa combinación entre el análisis académico, para lo cual Castro era muy bueno, pero también el análisis desde su propia perspectiva personal, desde su propia experiencia, desde el llano, desde el campo, desde la calle, desde ir a ver un presidente a la puerta de su casa en San José de Costa Rica, es decir, esa vida cotidiana que también le hacía decir cosas desde el periodismo. Es una forma de hacer periodismo que creo que le debía mucho al magisterio. El maestro le debía mucho al periodista y el periodista le debía mucho al maestro en esa simbiosis, en esa combinación que sin dudas construía en conjunto un perfil único
como era el del maestro y periodista Julio Castro. Y que casualmente o no, eso nunca lo sabremos, apenas 2 días antes del día del periodista, un 21 de octubre de 2011, fueron encontrados sus restos en un enterramiento clandestino allí en Toledo. Julio Castro, que fue la primera desaparición forzada de la represión de las dictaduras de América Latina. Lo ato porque justamente todo lo que tú estás contando de alguna manera está muy relacionado con lo que posteriormente le pasara, ¿no? Tal cual, exactamente. Lo hemos ya señalado aquí en estas columnas. Y hablando de lo personal, yo me encontraba en ese momento, en el año 2011, en una escuela rural de Chacras de Melo, en el departamento de Cerro Largo, cuando me llega la noticia, me acuerdo en su momento por un mensaje de texto, de lo que había, de que se había encontrado a Julio Castro y cómo nos habíamos enterado de una verdad. La verdad de cómo lo habían matado y cómo eso tiraba por tierra múltiples versiones que los militares habían querido imponer acerca de esa figura y aquel nefasto 1977. Y aquí hemos recordado también a un gran amigo de Julio Castro, el Julio Castro educador y periodista como Miguel Soler Roca, que desde Barcelona lo comienza a buscar al otro día y 10 años después en el Paraninfo de la universidad, en el año 1987, brinda unas palabras y luego escribe Julio Castro, maestro buscado, a seguir buscando. Limber, muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días y seguimos conversando. Muy amable. Nos encontramos en Esquina de Orinoco y Michigan, Malvin. Más de 70 años reuniendo a la familia y amigos con todas las pastas que te gustan. Calidad en nuestros productos, variedad en sabores de pastas y rellenos y el tradicional amor de la abuela. Reservas y pedidos al 2619-0840 o por el 2619-5481. Llega el nuevo libro de Mauricio Rosenkopf, un relato conmovedor donde la memoria, el dolor y la ternura dialogan con la ausencia y la esperanza. Mi hermano Lionel, publicado por Alfaguara, un sello de Penguin Random House, grupo editorial, disponible ahora en librerías. Presenta Banco República para las nuevas Brow Mastercard Débito y Brow Recompensa Mastercard Débito. Usalas para todo. La entrevista central en Info24. Otra mirada a la actualidad. En esta entrevista central vamos a estar abordando distintos aspectos de la salud. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, anunció que antes que culmine este año se incorporarán 2 nuevas prestaciones al sistema de salud pública y que estarán disponibles de forma gratuita con el pago de un ticket de medicamentos a través de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud.